Sabéis que durante estos 3 domingos estamos reflexionando sobre un tema que es importante, es determinante. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Desde la perspectiva, empezamos diciendo qué es lo que Dios hace en mi vida. Y comenzamos hablando de que lo primero que hace en mi vida es algo que yo de ninguna manera, de ninguna forma, podría hacer. Él me redime. Es decir, Él paga el alto costo del pecado. Lo hace a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero no solamente el propósito de Dios es redimirme, es decir, es abrir para mí la posibilidad de poder acceder en primer lugar a Él y en segundo lugar al cielo, sino que Él quiere que ese nuevo estado del que yo podré gozar plenamente cuando esté en su presencia, ese nuevo estado comience aquí y ahora. No es un futurible, que también, no es algo que está en el tiempo y en el espacio, que también, sino es algo que Él quiere que con nosotros comencemos a gozar y a vivir hoy, en este momento, donde estamos. Por eso no solamente Él nos redime, sino que además nos restaura. Porque la vida ha ido haciendo jirones a lo largo del tiempo y del espacio a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Y el Señor quiere restaurarnos. Y restaurarnos significa rehabilitar, sacar al frente aquel hombre, aquella mujer que Él diseñó. Aquel hombre, aquella mujer que Él creó para un propósito definido. Esta semana muchas personas me han dicho, bueno, ¿cómo puedo yo saber cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y bueno, esto es una buena forma de empezar la meditación, que me gustaría que fuéramos a lo último que Dios promete, bueno, a lo último de los 3 temas que nosotros hemos visto para tratar en esta semana, que Dios quiere hacer en mi vida. Dios quiere redimirme, Dios quiere restaurarme y Dios quiere restituirme. Ahora, ¿qué entendemos por restitución? Pues eso es lo que vemos. La idea, yo creo que está muy claramente delimitada en el versículo 2, capítulo 25 del profeta Joel. Yo os restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El pueblo de Israel había pasado tiempos muy difíciles en que los asirios, los egipcios y los persas habían ido invadiendo sucesivamente el territorio, y mientras que el pueblo de Dios estaba firmemente aferrado a Dios, ellos pudieron hacer frente a esos ataques. Pero cuando el pueblo de Dios prescindió de Dios, ellos cosecharon el resultado de su desobediencia, que era la imposibilidad de obrar Dios en favor de ellos. Y figuraros que digo la imposibilidad de obrar Dios en favor de ellos. ¿Hay algo imposible para Dios? Sí. Si Dios me ha hecho libre, si me ha dado el libre albedrío a mí, Dios, que tiene como único límite Él,
el único límite de Dios es Él, y si me ha hecho libre, no puede actuar en mi vida a no ser que yo se lo permita. No puede actuar en mi vida a no ser que yo se lo permita. Está muy claramente cuando dice la palabra de Dios, Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, entraré, moraré y actuaré. Pero ¿y si no abre su corazón? ¿Entendemos lo que quiere decir? No es que Dios no quiera actuar. No es que Dios esté al margen de mi dolor o esté al margen de mi sufrimiento. ¿Cuántas veces hemos oído, ¿dónde está Dios en el mundo? ¿Por qué permite que un salvaje atropelle sin ton ni son a un niño de 3 años? Si fuera Dios, no lo permitiría. No, porque es Dios. Porque Él me ha hecho libre, incluso con la capacidad de ir contra Él. Dios está al lado de ese niño, llorando y gimiendo. ¿Recordáis las palabras de Cristo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina a los polluelos y no pude? Pero bueno, si es Dios. No pude porque ellos no quisieron. Yo soy lo único en el mundo que puede impedir la acción de Dios en mi vida. Y no quiero dedicar más tiempo a esto porque yo creo que está más claro que la sopa del asilo. Ahora, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas? Hay dos propósitos. Uno general y otro particular. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, individualmente. No somos un accidente, no estamos aquí por casualidad, no soy lo que yo soy por el azar. Yo soy como parte de un proyecto de Dios, que Dios me creó con un propósito concreto, para una acción concreta, y para ello me dotó de dones, de talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo puedo saber? Evidentemente ese no va a ser el centro de mi predicación hoy, pero la Iglesia, en el área de crecimiento, tiene 2 programas importantísimos, que son Creciendo y Descubriendo mis dones, por partes, primero creciendo espiritualmente y después descubriendo mis dones, con el cual estamos dispuestos a ayudar a todos y cada uno de vosotros que sienta el deseo y la necesidad de saber para qué Dios le ha creado. Os invito a participar. Podéis hablar con Paloma y ella os tendrá en cuenta porque estos programas los hacemos simultáneamente. Pero ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere para las personas en general, para todos y cada uno de nosotros. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, entrará, saldrá y hallará pasto. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. El propósito de Dios para toda la humanidad
porque toda la humanidad es creación de Dios, es que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Pero para poder acceder a esa vida abundante, yo tengo que ser no solo una creación de Dios, tengo que ser hijo de Dios. Es decir, no solamente tengo que reconocer que existe un cielo, que está un Dios que está en el cielo y que allí está reinando, etcétera, etcétera, y que lo que sea, sino que yo tengo que entregar mi vida a Él, permitir cada día que Él actúe, y de esa manera me convierto no en una creación, no en una criatura de Dios, sino en un hijo de Dios. La diferencia entre la criatura y el hijo no está en la voluntad de Dios, está en mi voluntad, en lo que yo decido, en lo que yo determino hacer con mi vida. Ahora, cuando hablamos de abundancia, ¿qué quiere decir Jesús? Dios quiere que tú, que yo, que todos aquellos que le hemos aceptado como Señor de nuestras vidas, tengamos una vida abundante. ¿Y eso qué significa? Yo me gustaría que analizáramos una serie de versículos, porque no es lo que a mí me parezca, no es lo que yo creo, no es lo que yo entiendo, porque yo no soy el centro del universo. ¿Qué dice la palabra de Dios? En primer lugar, Jesús dice que tengamos vida en abundancia. Ahora, vamos a ver diferentes versículos en los cuales se utiliza la misma palabra, pero se traduce de forma diferente para que podamos ver las diferentes acepciones que esa palabra tiene. Por ejemplo, en Mateo 5:37 dice, ¿recordáis vosotros decir sí o no, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no? Pues lo que se aparta, ahí utiliza esa palabra, es decir, y se traduce como el que se aparta de esto, es malo. Es una de las acepciones. Otra acepción la encontramos en el mismo capítulo 5 del Evangelio de Mateo, lo encontramos en el versículo 47. El que saluda solamente a sus hermanos, ¿qué hace de extraordinario? Vemos la misma palabra, que aquí se traduce como extraordinario. Hasta los paganos hacen eso. No tiene ningún valor el que solamente hace esto. En Romanos, en el capítulo 3, versículo 1, dice, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío o estar circuncidado? Aquí se utiliza esa misma palabra, exactamente la misma palabra, pero se utiliza en el contexto de ventaja. Y luego más tarde, en 2 de Corintios, nos dice, y en cuanto a la colecta o la ofrenda para los hermanos en la fe, realmente no es necesario, no está por demás, el seguir escribiéndoos. El concepto general, lo que nosotros podemos decir que las diversas acepciones de esta palabra nos lleva a algo, es decir, por encima de la media. Y si tuviéramos que hacer una definición de esta palabra, diríamos, una vida abundante es una vida que se aparta de lo común, que es extraordinaria, que constituye una ventaja y que está por encima de lo que yo necesito para afrontar aquello para lo que Dios me ha creado. Es decir, lo que nos está diciendo Dios, que no solamente nos crea, que no solamente te crea, me crea con un propósito, sino que en su voluntad está el darme todo lo que necesito para ejecutar ese propósito por encima de lo que es estrictamente necesario. ¿Entendemos el concepto? Porque hay muchas personas que con este concepto se salen de madre y empiezan a hacer la teología de la prosperidad. No, por ser hijo de Dios, no sé, me van a llover chuzos de punta.
Yo recuerdo en esta iglesia, en esta ciudad, que una iglesia puso un cartel diciendo: los jueves tenemos culto de milagros, los jueves no me acuerdo del día, tenemos culto de milagros, ven a recoger tu milagro. Vamos, como si se tratara de un pedazo de pan. Oiga, mire usted, no es así lo que Dios nos dice. Cuando dice que nos va a dar y nos va a dar abundancia, no es para satisfacer mis deseos, mis necesidades, mis gustos, mis apetencias, lo que yo considero, lo que a mí me parece, lo que creo que está bien, lo que a mí me gustaría, con aquello que estoy soñando. No, 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 no. Él me va a dar en abundancia todo aquello que yo necesito. ¿Entendéis lo que quiere decir? Necesito. No deseo, no me gusta, no me apetece. Todo aquello que yo necesito, que es imprescindible para cumplir el propósito para el cual me ha creado. Luego, si yo tengo un oído enfrente de otro con un tabique en medio, significa que a mí no me ha creado Dios para ser un levita. ¿O no? Quiere decir que si a mí no me da el don de palabra y la gente no es edificado con mi palabra, significa que Dios no me ha creado para predicar o para enseñar. Entonces, si yo le pido a Dios que me dé aquello para lo cual no me ha creado, me va a decir que verdes las han segado. Porque Dios no me da lo que yo quiero. Lo da en abundancia, porque quiere decir, vamos a ver, todos nosotros, bueno, todos no, muchos somos padres, ¿verdad que sí? Y cuando nuestro hijo nos pide algo, pues nos dice, bueno, nos pides 1 euro y te damos 1 euro, hombre. Si puedo, le doy 1,50 €. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero si si mi hijo me pide algo que yo sé que eso le va a perjudicar, ¿se lo voy a dar? Lo dice el propio Jesús. Si tu hijo te pide pan, le das una piedra, y si te pide pescado, le das un arranclán. O sea, tú no vas a dar a tu hijo, por mucho que lo quiera, por mucho que te lo pide, algo que no le va a bendecir o que no le va a beneficiar. Por esa misma razón, y en mayor medida, Dios no me da aquello que no me sirve para cumplir su propósito en mí, porque cuando no estoy cumpliendo su propósito, me estoy dañando, porque me utilizo para cosas para las cuales Él no me ha creado. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra, algunos versículos que apoyan esta idea. Lo bendeciré abundantemente, con abundante provisión a sus necesitados de pan. Está hablando aquí abundantemente con necesidad. Y la gente, para cumplir el propósito, no, incluso para vivir, necesita el pan. También nos dice, entonces, cuando siembres la tierra, Él dará lluvia a tu sembrado, el alimento que produzca la tierra será sustancioso y abundante, en aquel día tus ganados serán apacentados en amplias praderas. Entonces, ¿cuándo? Cuando te sometas a Él. ¿Me entendéis lo que quiere decir? Cuando obres conforme a su voluntad. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia había sobre todos y cada uno de ellos. Está hablando en el contexto del comienzo de la Iglesia. Abundante gracia. ¿Por qué? Porque necesitaban tener la gracia, entender la gracia, para explicar la gracia. Y derramó sobre nosotros abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, mirad por vosotros mismos para que no perdáis las cosas en las que hemos trabajado, sino que recibiréis
abundante recompensa. Es decir, Dios no es un Dios cicatero, no es un Dios que da a cuentagotas, es un Dios que es amor, y en ese amor está dispuesto a darte, a darme abundantemente, pero en el contexto de lo que Él ha diseñado para mí, en el contexto de aquello que ha de servir para que yo crezca, para que yo sea bendecido, para que yo pueda bendecir a otros. Ahora está la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué, si Dios quiere que yo esté por encima de la media, muchas veces estoy por debajo de la media? Y hay veces que estoy en el subsuelo de la media. Es decir, ¿por qué eso no se verifica siempre en la vida? Bueno, hay dos razones muy claras. La primera de ellas es que el ladrón es el que viene a robar, matar y destruir. Es decir, yo a veces no consigo aquello para lo cual Dios me ha creado, no consigo abundantemente lo que necesito porque el ladrón me lo ha robado. ¿Conocéis todos algún caso de ese tipo que esté manifiesto en la Biblia? ¿Conocéis alguno? Job. Correcto. Job era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el diablo actuó en su vida y le quitó la familia, le quitó las posesiones, le quitó la honra, vamos, le dejó hecho una braga, lleno de llagas, rechazado por todos, señalado por todos. Bueno, nosotros que tenemos en cuenta de que nosotros estamos en este mundo y también en la medida en que nos acercamos, buscamos y deseamos a Dios, en esa misma medida hay un enemigo que va a poner delante de nosotros todos los obstáculos que pueda. Y en ocasiones nosotros nos equivocamos y cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos ofendidos y dañados, arremetemos contra la persona que entendemos, que consideramos, que percibimos como causante de todo esto. Equivoco. Estamos errando en el blanco, y si erramos en el blanco, no vamos a conseguir el objetivo. La persona no es nuestro enemigo. La persona, pues como todas las personas, es alguien que es utilizada por nuestro verdadero enemigo. Unas veces sin saberlo, otras veces con mayor o menor conciencia, pero si yo veo delante de mí un títere y arremeto contra el títere, ¿qué consigo? Cargarme un muñeco. Pero es lo más que voy a conseguir. ¿Cuál debe de ser mi objetivo? Ir contra quien mueve los hilos del muñeco. Porque el muñeco es prescindible. Ahora aparece uno y mañana aparecerá otro. Tengo que dirigir mi tiro, dirigir mi vida contra aquel que mueve los muñecos. Y a veces nosotros somos instrumentos del diablo para dañar a otros sin querer. Pedro. ¿Recordáis? Pedro. El maravilloso Pedro, el espontáneo Pedro, el Pedro de todo corazón y el Pedro cabezón. Es necesario que yo muera, dice Jesús, y que yo vaya a Jerusalén y que ahí me van a hacer pasar la del pulpo, traducción Antonio Calero, pero es necesario. La aparta, inflado con un globo, porque unos momentos antes le ha dicho, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Soy Simón, no veas. No tenía ínfulas en ese momento.
le dice, mira, Jesús, espera, que te voy a explicar. Que no ocurra eso, ¿eh? Que no te pase eso. No vayas por ahí, que estás equivocado. ¿Había intención de hacer daño Pedro? ¿Tenía intención de producir cualquier tipo, por insignificante que sea, de obstáculo, daño o cualquier otra cosa negativa en la vida de Jesús? A mí no me cabe la menor duda de que no. ¿Pero qué es lo que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Dios estaba viendo claramente quién era su enemigo. Y no era Pedro. A veces nosotros olvidamos esto. Tenemos un enemigo. Y este enemigo quiere robarnos la salud. Quiere robarnos las posesiones, la familia. Vamos. Y al final quiere destruirnos y matarnos. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, no solamente es nuestro enemigo. En demasiadas ocasiones, nosotros somos los que nos producimos el daño. ¿Y cuándo nos producimos el daño? ¿Conscientemente? Pues no siempre. Nos producimos el daño cada vez que nosotros tomamos una decisión, seguimos un camino, aceptamos una idea que no es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Recordáis lo que le dice el Jesús resucitado a Pablo? Lo primero, no des contra el aguijón. Vamos a ver, yo creo sin lugar a la menor duda que el Pablo del camino de Damasco era tan sincero, era tan honesto, era tan fiel que el Pablo después del camino de Damasco. Era un fariseo de arriba abajo. ¿Y por qué era fariseo? Porque en aquella época entendían que el fariseísmo era el non plus ultra de la voluntad de Dios. Y dedicó su vida. Y se dedicó a estudiar. Y se fue al mejor que le podía enseñar. Y atacó y fue un instrumento contra aquellos que iban en contra de la verdad, sin darse cuenta que era su verdad, que era su manera de ver las cosas, que era lo que él entendía que era lo correcto. ¿Qué es lo que ocurre en el camino de Damasco? Que tiene un encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado. Tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Y el hecho de que se queda ciego y después vea, no es solamente un hecho físico, sino es un hecho espiritual profundo. Porque entonces Dios quita la venda de su ojo y le permite ver la realidad, no como él cree, sino como Dios cree. Y uno de los grandes problemas del cristianismo es que nosotros nos creamos una imagen de Dios, de lo que es bueno, de lo que es malo, lo que debemos y no debemos hacer, y seguimos con ella a machamartillo. ¿Sabéis lo que más daño hace al cristianismo? Los fariseos. Yo diría hoy los fundamentalistas. Lo que entienden que lo que él cree es la verdad y todos los demás están equivocados y deben ir al infierno y yo soy llamado por Dios para mandarles al infierno.
¿Recordamos qué ocurre con Job y sus amigos? Al final, Dios, harto de oír memeces, tiene que intervenir y ¿qué le dice? Todos vosotros estáis equivocados. Todos. Porque la verdad no es patrimonio de nadie. La verdad es una persona, es Cristo, Él es la verdad. No es una verdad, no es un trozo de verdad, no es una porción de verdad, es la verdad. Y fuera de Él no hay verdad, hay verdades. Y en la medida en que yo esté más íntimamente relacionado, unido con Él, su verdad puede permeabilizar mi vida. Por lo tanto, cuando yo me erijo en intérprete absoluto de la verdad, estoy desplazando a Cristo. Y por lo tanto, pierdo la verdad. Otro elemento que nos ocurre con demasiada frecuencia es que yo quiero ser lo que yo quiero ser. Hay un pasaje en la Biblia, en 2 de Timoteo, en que dice, una clase grande es esta. No solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos especiales. No me gusta la traducción usos dignos, porque dignos son todos. Unos son para usos especiales y otros son para usos comunes. Él está pensando en la vajilla, está pensando en eso. Unas veces nosotros utilizamos una vajilla para diario y otra vajilla para elementos especiales. Bueno, ¿quién puede? A mí personalmente me da lo mismo, porque la vajilla es la vajilla. Pero bueno, unas se utilizan para una cosa, otras se utilizan para la otra. Pero lo importante no es el uso de la vasija, sino lo importante es que la vasija esté limpia. Si uno se mantiene limpio de estas faltas, será un objeto precioso, consagrado y útil para el Señor, apropiado para cualquier cosa buena. No importa de que yo sea un plato de barro, o que lo sea de porcelana, o que lo sea de oro o de plata. No importa que yo sea un tenedor de madera o de plástico que se utilizan para los niños, sino que esté limpio. ¿Verdad que tú no te meterías en la boca un tenedor sucio o una cuchara sucia? ¿Ni comerías en un plato sucio? Bueno, para comer con un tenedor sucio prefiero los dedos, porque al menos esa porquería es mía. La otra vete tú a saber de dónde es. Es decir, no, lo importante es que esté limpio. Lo que esté limpio. Y cuando yo estoy limpio, cuando yo me he liberado de perjuicios, cuando yo me he liberado de ver las cosas a mi modo, cuando yo busco solo y exclusivamente la voluntad de Dios, sin establecer de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece es cátedra, entonces Dios actúa. Y comienzo a ser un instrumento limpio. ¿Recordáis? Cuando miras la paja en el ojo ajeno, qué fácil, oye, yo soy capaz de ver los defectos en los demás así. Lo veo con una vista de lince y sin gafas, que veo menos que un gato escayola. Sin gafas lo veo. Ahora, mis propios defectos, incluso cuando yo veo a aquellos que amo, cuando yo veo a aquellos que están en ese círculo mío de aceptación, porque son los buenos, el resto del mundo mundial son los malos, cuando yo veo a esos, en fin, en el fondo no son malos, están equivocados, van con malas compañías, se han dejado llevar, pero el otro no, ese sí que es malo. Bueno, cuando yo soy capaz, o dicho de otra manera, en la medida que yo soy capaz de librarme de todo eso, me voy limpiando. Y en la medida que me voy limpiando, soy un objeto íntimo. Debo de entender con primicias de entrada, por encima de todo, de que yo no soy el centro de la acción de Dios. La vida, el mundo, Dios,
no me ha creado a mí y yo me convierto en el ombligo del mundo y yo soy la medida de todas las cosas y yo soy el centro del universo. Dios quiere, desea, busca levantar no a una persona, sino a un pueblo. En la Biblia nos habla de un pueblo. Y lo que yo aspiro y lo que yo necesito ser es una parte útil de ese pueblo, y dentro del contexto de ese pueblo, ser un instrumento para la obra de Dios. Y en el contexto de ese pueblo, Dios me da bendiciones para bendecir a ese pueblo y a través de ese pueblo a todas las naciones de la tierra. Abraham, he aquí yo te voy a hacer un gran pueblo. ¿Para qué? Para que seas de bendición a todas las naciones. El propósito de Dios es utilizarnos como parte de ese pueblo, como instrumentos en el contexto de ese pueblo, para reconciliar al mundo con Él. Los problemas del mundo no se atajan con medidas políticas, mucho menos con guerras o con medidas coercitivas. Se ataja en la medida que los hombres y las mujeres se abren a la dirección de Dios para ser utilizados por Él. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, como embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios mismo rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el propósito de Dios. Ahora, bueno, en ese contexto, con ese propósito de Dios, ¿qué entendemos por restitución? ¿Qué entendemos por restitución? Definamos la restitución en base a todo lo que hemos visto anteriormente, en base a todos los versículos que hemos analizado uno por uno. Yo definiría restitución de la siguiente manera. Lo que era mío según la voluntad de Dios, pero lo he perdido, me fue tomado o me fue robado, me será devuelto en mayor cantidad, en mayor calidad o en un tipo diferente pero mejor. Lo que yo he perdido, lo que me han quitado, lo que me han robado de aquello que Dios me proveyó para hacer su voluntad, cuando yo me acerco a Dios, en la medida que Dios va tomando mi corazón, me lo será devuelto en mayor cantidad o en mayor calidad o en un tipo diferente. Ahora, ¿qué hay en la Biblia que apoye este concepto? Cualquiera que haya dejado por mí casas, hermanos, padre, madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y además recibirá la vida eterna. Dios no nos dice, bueno, el que haya dejado todo esto tendrá la vida eterna. Ok. No, recibirá más. Y además de eso, como un plus, recibirá la vida eterna. En Isaías, en el capítulo 42, más este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien los libre. Son despojados, y no hay quien diga restitución. Es decir, han llegado a esa situación porque los líderes no les mostraron la palabra ni la voluntad de Dios, y porque ellos
no fueron fieles a esa palabra de Dios. Y por último, si leemos en Zacarías, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restituiré el doble. Que os restituiré el doble. Ese es el propósito de Dios para mi vida. Dios quiere que yo sea un instrumento de bendición. Dios quiere que tú seas un instrumento de bendición. Dios no quiere que tú padezcas, que tú pases dificultades, que tú estés en agobios, que tú seas infeliz. En ocasiones el enemigo provoca eso en ti. En otras ocasiones, otras personas, utilizadas por el enemigo, provocan eso en ti. Y en ocasiones tú mismo provocas eso en ti. Pero en la medida que tú permanezcas fiel a Él, en la medida en que tú busques a Él y no te centres en lo que te hacen o en lo que no tienes, sino que le busques a Él, en esa misma medida, en esa misma forma, Él restituirá. Él restituirá en tu vida todo lo que te ha sido robado, todo lo que has perdido, todo lo que no tienes. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es para lo cual Él te ha creado. Así que, por favor, entiende que el propósito de Dios es que quiere producir en mí una vida que se aparte de lo común. Una vida que sea extraordinaria, que constituya una ventaja por encima de lo normal. Dios quiere eso en ti. ¿Amén? ¿Qué quieres tú? Es decir, yo también. Y un jamón. Yo recuerdo perfectamente, y os lo he contado algunas veces, que yo cuando estaba estudiando sexto de bachiller tenía un amigo ciego que vendía cupones. El tío vendía cupones por un tubo, porque era una persona muy encantadora, y en aquella época el tipo se levantaba al mes 200.000 pesetas todos los meses, cuando el sueldo de un obrero eran 30, 40, 50, 60.000, muy buen sueldo 100.000, se levantaba 200.000 pesetas al mes vendiendo cupones. Vamos, le vendía cupones a todo el que se pusiera de medio, porque es de estos tipos que te venden un frigorífico o un esquimal. Entonces, como éramos los abuelos de la clase, pues de vez en cuando nos íbamos a tomar entre clase y clase un café a la cafetería, y un día le pregunté, ¿por qué eres ciego? Bueno, porque tengo esto, esto y esto. ¿Y no tiene solución? Dice, sí. ¿Que tiene solución? ¿Cómo? Me operan y yo vuelvo a ver. ¿Y por qué no te operas? Muy bien, espera. Cuando terminamos el examen te lo digo. Hacimos el examen, él trabajaba con la máquina Braille, taca, 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 y terminó el primero. Yo terminé poco después y el tío estaba fuera haciendo que la gente le leyera las respuestas de las preguntas. Como la profesora no entendía Braille, al final del examen le decía, ven, léeme lo que has puesto. Y el tipo no le leía lo que había hecho. Le leía las respuestas que otros le habían leído. Por eso terminaba el primero. Y entonces me dice, mira, yo me operaré cuando termine la universidad. Ahora cobro un buen sueldo. Vamos, me saco los estudios de calle. Me van a pagar la universidad, me van a pagar todo. Y vivo de maravilla. Cuando termine la universidad veremos y empezaré a operarme. Hay gente que quiere seguir como está. Porque se siente bien, porque se siente cómoda. Porque no quiere pagar el precio del cambio. Porque le encanta atraer la atención y dar lástima. Hay un montón de cosas.
No siempre queremos eso. No siempre queremos que Dios haga su obra en mí. Queremos que se haga mi obra en mí. Como yo quiero, cuando yo quiero, de la manera que yo quiero, como lo veo. Pero eso es un camino de patas cortas, tiene muy poco recorrido. Así que si hay algo que debe quedar es que Dios quiere transformarnos. Dios no quiere transformarnos para que nos sentamos mejor, que también. Dios no quiere transformarnos para que seamos felices, que también. Dios quiere transformarnos para volvernos al propósito para el cual nos creó. Por esa razón muere Cristo en la cruz, para borrar los impedimentos que me impiden acceder a Él. Por eso Dios quiere restaurar mi vida, no para hacerme más alto, más rubio, más guapo, más joven, sino para sacar el hombre y la mujer que Él diseñó y que la vida, el mundo, las personas de mi alrededor y yo mismo han arruinado. Pero para ello, para que mi vida sea fuera de lo común, extraordinaria, que constituya una ventaja por encima de lo demás, del promedio, es imprescindible que yo no impida la obra de Dios en mi vida. Que yo le acepte como Señor. Y me centre en Él, y no en los que me rodean, ni siquiera en mí mismo. Así que es obvio que en este punto yo elevo una pregunta. ¿Quieres que esto sea una realidad en tu vida? Si no estás gozando de lo que Dios te ha dado, es porque algo lo impide. Y bien seas tú o las personas que te rodean, o incluso el mismo Satanás, no importa, sea lo que sea que te impide que tu vida discurra conforme a la voluntad de Dios, solo hay una manera, una única, exclusiva manera de que eso sea realidad en tu vida. No mires a Pepito que te está haciendo la vida imposible. No mires a Juanita que te está incomprendiendo. No mires a nadie, ni siquiera mires a ti mismo. Mira a Cristo. Y ponte delante de Él y di: Señor, perdona mi ceguera, perdona mi tozudez, perdona mi obcecación, perdona a los que me están haciendo daño, líbrame del maligno, porque yo quiero que tú hagas tu obra en mí. Yo quiero, deseo por encima de todo, que eso sea una realidad en mi vida. Y para eso te pido, Señor, que hagamos borrar y dejando atrás lo pasado, nos centremos en cosas nuevas, que sean hechas por ti, y dame el discernimiento y la sabiduría para percibirlas y el valor para llevarlas a cabo. No hay otro camino. Y si tú eres un creyente que llevas tropecientos mil años en el Evangelio, puede ser que seas viejo, pero eso no quiere decir que seas maduro. Puede ser más duro. Si estás en esa situación, replantéalo. No es la iglesia, no es este pastor con barba despistado que se pierde en una recta, ni son los diáconos, ni es el mundo mundial, ni es Satanás, ni es tú. Es que estás alejado de Cristo. Porque en Cristo, cuando estoy en Cristo,
nada me puede separar de su amor. Nada. Ni yo, ni el otro, ni el de más allá. Así que vamos a inclinar nuestra mente y nuestro corazón. Y como me gusta a mí decir, cierra tus ojos del cuerpo y del alma, no te fijes lo que pasa a tu alrededor, aíslate del mundo mundial y céntrate en lo importante, céntrate en Cristo. Entonces dile a Él lo que le tengas que decir. Sí, Padre, te amo. Pero con demasiadas ocasiones miro a otro lado. Quiero aferrarme a ti. Quiero hacerlo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Líbrame del mal. Líbrame del maligno. Líbrame de mi yo.